En este ejercicio vamos a añadir otro archivo que va a ser el que nos va a controlar la ejecución de cada uno de los métodos que ya hemos implementado en las diversas clases que tiene nuestro ejercicio, nuestro proyecto en este caso. Bien, el archivo es un CPP y lo vamos a llamar principal. Para añadirlo, podemos hacerlo por File New o lo podemos hacer sobre el proyecto, botón derecho, New, y elegimos el que dice Source File. El nombre que le vamos a colocar es principal.cpp. No es una clase, es un archivo que va a tener una función main, que es la que nos va a permitir indicarle el orden en que se van a ejecutar todo lo que se ha hecho en las clases. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es incluir los .h de las clases que forman nuestro proyecto. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos dos clases, la clase celular y la clase interfaz. Entonces, entre doble comillas, vamos a colocar el nombre de las clases. La primera clase es celular.h y la otra clase es interfaz celular. Muy bien, entonces vamos a crear la clase main, la función main. La función main la creamos, ¿verdad? Llave que abre, llave que cierra. Vamos a buscarla de acá, la llave. Simplemente llave que abre, llave que cierra. Y le colocamos al final retornar 0. Ok. ¿Cómo vamos a ir creando la función main? Lo primero que tenemos que hacer es declarar, crear, mejor dicho, los objetos. Hemos hablado en clase de clases y de objetos. Entonces, los objetos son instancias de la clase. Entonces, los objetos son los que nos van a permitir activar o invocar o usar los métodos que están en cada una de esas clases. Por lo tanto, es necesario que los creemos. ¿Cómo vamos a crear un objeto? Dentro de la clase main, lo primero que tenemos que colocar es el nombre de la clase. Por ejemplo, para la clase celular, vamos a utilizar un objeto que le vamos a dar el nombre de cel. Vamos a colocar como estándar las 3 primeras letras de la clase en minúscula, ¿verdad? Pero este sería la clase y este sería el objeto que pertenece a esta clase, de tal manera que cuando vamos a invocar los métodos lo vamos a hacer a través del objeto, no a través de la clase. Ojo con eso. La siguiente clase es interfaz celular. Siguiendo el estándar sería int de interfaz y cel de celular. Ese sería el objeto de la clase interfaz celular. Muy bien. Seguidamente vamos a declarar unas variables locales. Esas variables locales corresponden a lo que primero tiene que hacer nuestro programa. Nuestro programa, vamos al ejercicio. El ejercicio indica que usted necesita, ¿verdad?, solicitar por teclado el precio del celular y el tipo de celular. Eso tiene que pedírselo, el programa debe solicitarlo. Solicite el precio del celular y el tipo del celular. Entonces, esas variables hay que declararlas. Entonces, float sería P de precio y de tipo entero vamos a trabajar el tipo. Muy bien, sería P de precio y T de tipo. Muy bien, ya tenemos las variables declaradas. Ahora vamos a invocar los métodos que me van a permitir leer
el precio y leer el tipo. ¿Dónde tenemos el método que permite crear o leer el precio? Ese método lo implementamos en la clase interfaz, ¿verdad? En la clase interfaz celular tenemos el método que lee el precio y que lee el tipo. Muy bien, entonces esos métodos son los que vamos a invocar. El método de la clase, el método está en la clase interfaz celular, pero el método lo invocamos a través del objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Interfaz celular. Punto. Y aquí vamos a elegir leer precio. Muy bien, entonces el método leer precio invocado a través del objeto se ejecutaría y recuerde que ese método va a retornar un valor que es el precio. ¿Dónde va a guardar usted ese precio? En la variable que acaba de declarar que se llama P de precio. Entonces la variable P, que correspondería al precio, va a obtener lo que es cuando este método se ha invocado, ¿verdad? Se ejecute, cuando venimos aquí al CPP, el leer precio, escribe el precio, el usuario escribe el precio, ¿verdad? Y retorna un valor. Ese valor de retorno lo recibe el principal, ¿verdad? Y aquí se guarda en la letra, en la variable P que estamos utilizando. Lo mismo ocurre con el tipo de tipo, ¿verdad? Va a ser igual. Vamos a invocar el método de la clase celular, de la interfaz celular, ¿verdad? A través del objeto que lea el tipo de celular. Entonces tenemos el objeto interfaz celular que invoca el método de precio, se ejecuta el método leer precio y se guarda el precio acá. Tenemos el objeto interfaz celular que invoca el método leer tipo, se ejecuta el método leer tipo que está en la clase interfaz celular y retorna un valor que es el tipo y se guarda en T de tipo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos el valor en memoria del precio y del tipo. Ahora vamos a actualizar el estado del atributo. ¿Cómo se hace eso? Para actualizar, es decir, si estamos actualizando, quiere decir que vamos a hacer uso del método set. El método set, los métodos set están en nuestra clase celular. Por lo tanto, tenemos que llamar al objeto, a usar el objeto de la clase celular para que invoque el método set respectivo. Entonces sería, el objeto se llama celular punto, vamos a utilizar el método set. En este caso el primero que vamos a utilizar es precio, y ese método precio tiene un parámetro que va a recibir para que se pueda actualizar. ¿Qué le vamos a pasar por parámetro para que se actualice? El precio. ¿Y cómo lo llamamos aquí la variable? P. Entonces eso es lo que le vamos a pasar por parámetro. P. Lo mismo vamos a hacer con el tipo. La actualización del estado, ¿verdad?, del atributo tipo se hace a través del método set que está en la clase celular. Colocamos el objeto de la clase, sería cel punto, y llamamos el método setTipo. Fíjense que aquí aparece que necesita un parámetro entero, ¿verdad? Para poderse actualizar, le tengo que pasar el tipo que se acaba de leer acá, ¿verdad? Y que se guardó en una variable que llamamos t. Y ese es el parámetro que le vamos a enviar. Entonces, hemos invocado los métodos para leer el precio, leer el tipo, se ha actualizado, ¿verdad? El estado de los atributos, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es el reporte. Mostrar un reporte. El reporte es un método que aparece en las interfaces. Tanto los leer como los reportes pertenecen a las interfaces.
y el objeto que maneja los métodos de las interfaces, en este caso se llama inset, ¿verdad? Que es como lo hemos declarado aquí. Entonces ese método va a invocar el método reporte celular. Y si ven acá, ese método necesita dos parámetros: el monto del descuento y el precio final. Presionamos acá, ¿verdad? Y tenemos que pasarlo por parámetro. Monto de descuento. ¿Cómo tenemos el monto del descuento? El monto de descuento se obtiene a través de un método que lo llamamos así, calcular monto del descuento. Y ese método pertenece a la clase celular. Entonces, tenemos que invocar ese método a través del objeto. El objeto, si el método está en la clase celular, entonces el método se llama set. Punto. Y seleccionamos el nombre del método, calcular monto de descuento. En este caso, el compilador, al ver este método acá, lo ubica en la clase, ejecuta el método y retorna un valor. El valor que retorna se lo entrega a este método llamado reporte celular, que es el que va a imprimir. Seguido, ¿verdad? Este método, si nos ubicamos aquí, este método tiene otro parámetro, o el otro parámetro que dijimos que él necesitaba para poder imprimir sería el monto total a pagar. Este sería un método que también está en la clase celular, punto total a pagar. Son los dos métodos que tiene este método, los dos parámetros que tiene este método. Entonces tenemos la lectura por teclado, la actualización del estado de los atributos, ¿verdad? Tenemos el reporte donde se invocan los métodos se ejecutan, retornan un valor a este método llamado reporte, y reporte se ejecuta mostrando por salida los respectivos datos, ¿verdad? Y de esta manera ya tenemos nuestro principal, el orden en que se van a realizar o ejecutar los métodos. Muy bien, grabamos todo.